Bienvenidas a una tarde más con nosotros en nuestros webinarios. ¿Cómo estáis? Bueno, pues la charla de hoy tiene mucho que ver con esta pregunta. ¿Cuántas veces hemos oído a los profesionales hablar sobre el cuidado del cuidador, la necesidad de cuidarse, de prestarse atención, de dedicarse tiempo? Y qué difícil nos resulta esto en muchas ocasiones. Bueno, pues hoy efectivamente vamos a reflexionar sobre lo fundamental que es el autocuidado. Vamos a conocer signos de alerta que nos envía nuestro cuerpo de que necesitamos prestarle más atención y cuidarle. Y también vamos a hablar sobre pautas, vamos a aprender pautas que nos ayuden en este autocuidado. Y para todo ello contamos con Joana Velas, psicóloga de Sainchea, Centro Municipal de Apoyo a Familiares Cuidadores. Bienvenida, Joana. Mila esker, Ema. Bueno, pues todo tuyo. Si te parece, voy a compartir la presentación y adelante. Muy bien. Vale, ahí está. Bueno, pues mila esker, Ema, por fin hemos podido conectar el micro, que ha costado un poco. Pues bueno, como Ema decía, me llamo Joana, soy psicóloga en Sainchea, que es el Centro Municipal de Apoyo a Familiares Cuidadores de Bilbao. Y pues encantada de estar con vosotras y como decía Ema también al principio, pues hoy la intención es hablar de un tema que os toca muy de cerca a las personas cuidadoras, ¿no? Que estamos muchas veces más preocupadas, más atareadas, ¿no? con cuidar de los demás y muchas veces pasamos por alto esto de cuidar de nosotras, ¿no? Sin tener en cuenta, sin querer, que es tan importante como cuidar de las otras personas. Entonces, este espacio de hoy lo vamos a tener para eso, para hablar de este tema, para que también cada una pueda reflexionar y pues podamos ir viendo pequeñas pautas que podemos ir haciendo en el día a día y que nos ayuden a esto, a parar por unos minutos, pensar en nosotras, en lo que nosotras necesitamos también para estar bien y pues ponernos manos a la obra. A lo largo de la charla, bueno, esto es pues un pequeño guión, ¿no? Con cosas que vamos a ir viendo, pues hablaremos sobre lo que es cuidar y qué objetivos tiene el cuidado, que para cada persona va a ser diferente, ¿no? Vamos a ver características comunes que tiene esto de cuidar de alguien, pero a su vez también qué diferencias hay, porque obviamente cada situación es distinta, ¿no? Hablaremos sobre el perfil de la persona, de las personas cuidadoras. En su mayoría, pues quizás intuís, por ejemplo, el género, ¿no? Que ya yo creo que el que estemos aquí presentes muchas mujeres, ¿no? Entiendo que igual también hay algún hombre por ahí y tal, pero bueno, en su mayoría mujeres. Sobre las consecuencias que tiene el cuidado en distintas áreas de nuestra vida, la importancia de saber diferenciar esas señales de alarma que nos están queriendo decir que, pues bueno, que tenemos que parar un poco y que tenemos que ver qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que nos está pasando. Y pues bueno, luego pues llegó la hora de cuidarse. ¿Qué podemos hacer para podernos cuidar? Y vamos a ir viendo pues el caso de una mujer que se llama Edurne, ¿vale? Que en este caso pues cuida de su ama, pero no tendría por qué llamarse Edurne, se podría llamar María, Laura, Diana, ¿no? Y podría cuidar de su hijo, de su hija, de su marido, de su hermano, de su hermana, de su aita, ¿vale? Pero en este caso, pues bueno, se llama Edurne. Y lo que nos dice una amiga de Edurne, María, es que hace muchísimo tiempo pues que no ve a Edurne. Desde que empezó a cuidar de su ama, ya apenas nos vemos y la verdad me da hasta apuro llamarla porque no sabe si le va a coger el teléfono bien, mal, si va a tener ganas de hablar. Además, siempre acaban hablando de lo mismo.
¿de acuerdo? Entonces, a lo largo que vayamos viendo la charla, veremos qué pasa con esta mujer, con Edurne. ¿Qué es cuidar, no? Pues bueno, cuidar es una situación que nos toca a muchas personas, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Es un término muy amplio, pero que para cada persona significa algo muy personal, ¿no? Podemos cuidar de una planta, podemos cuidar de una mascota, pero la mayoría de las veces cuando hablamos de cuidar, sobre todo nos hacemos referencia a alguien, ¿no? Cuidar de un hijo cuando nace, cuidar de un hermano, cuidar de una tía, de una madre, de un padre, del esposo, ¿no? Lo que pasa que, como decía antes, la experiencia que tiene cada persona sobre el cuidado es muy diferente, ¿no? Cada experiencia es única, pues porque al final los aspectos que tenemos en cada situación son también muy diferentes, ¿de acuerdo? Y cuidar, muchas de vosotras cuando venís al centro nos decís, ¿no? Que al final es algo que se ha tenido que ir aprendiendo pues de la propia experiencia, de ensayo y error. Lo que ahora me funciona puede que dentro de un tiempo no me funcione, luego dentro de otro tiempo sí, tenga que cambiar de táctica. Es decir, es algo que vamos aprendiendo poco a poco y a medida que nos van surgiendo situaciones nuevas, dificultades, facilidades, ¿no? Pero no solo aprendemos de la experiencia, también aprendemos de la propia observación, ¿no? De lo que podemos ver que nos aportan otras personas que también se encuentran en una situación similar a la que nosotras estamos viviendo. Aprendemos también de los profesionales y las profesionales con las que tenemos contacto, de lo que nos van enseñando, las pautas que nos van dando. Y pues al final vamos poniendo en práctica todo esto que vamos viendo en otras personas y que vamos viviendo un poco en el día a día. Pero ¿cuáles son los objetivos del cuidado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cuidamos? Cada una de vosotras, seguro que si os pregunto, puede que alguna respuesta sea igual o parecida, pero posiblemente nos encontremos también con razones que son muy diferentes. En general, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Por qué cuidamos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de cuidar? Pues principalmente lo que pone ahí, ¿no? Proporcionar el mayor grado posible de comodidad a la persona dependiente, ¿no? Atendiendo tanto a las necesidades específicas de esa persona como a sus expectativas o intereses en cuanto a salud y a bienestar. Está claro que cualquier persona que estáis cuidando de alguien lo hacéis de la mejor manera posible y siempre queriendo lo mejor para esa persona en todos los ámbitos de su vida, en el ámbito psicológico, en el ámbito emocional, en el ámbito de la salud, en el ámbito académico, en todos los ámbitos posibles, ¿no? De su vida, en el relacional, en el ámbito social, ¿de acuerdo? También otro de los objetivos de cuidar, huir de actuaciones asistencialistas, ¿no? Procurando desarrollar habilidades y competencias personales. Es decir, no pretendemos delegar única y exclusivamente en profesionales que estén fuera del ámbito familiar, sino que nosotras también decidimos asumir una responsabilidad que es, y un rol, ¿no? Que es el rol de cuidadora. Voy a hablar en femenino porque por lo que veo aquí por lo menos la mayoría sois mujeres. Y entonces desde ese rol decidimos también nosotras aprender y desarrollar habilidades que seguramente hasta el momento en el que no nos hemos encontrado con esta situación tampoco nos planteábamos que podíamos tener o que podíamos desarrollar, ¿de acuerdo? Y obviamente pues ayudar a la persona a la que estamos cuidando a vivir de la manera más digna posible. ¿Pero todas las situaciones de cuidado son iguales? Pues bueno, pues seguramente si pudieseis contestar ahora todas a la vez, me diríais que no, porque pues obviamente cada una tenéis una situación distinta. Pero no solo la situación de la persona a la que cuidáis diferente, sino la situación personal en la que estáis ahora, la situación laboral en la que os encontráis, la situación social, ¿no? Los apoyos que tenéis alrededor, si tenéis o no tenéis, la cantidad de ayuda que podéis recibir, la situación económica que vive la familia.
Todo esto al final hace que las situaciones, aunque en cierta medida puedan ser parecidas, similares, pues por ejemplo respecto a las emociones, ¿no?, que vamos viviendo a lo largo de esta experiencia, otras sean muy diferentes. Como pone ahí, cada persona es distinta a otra y, por tanto, cada cuidado también debe adaptarse a esta situación, ¿no?, de cada persona. No es lo mismo cuidar de alguien que tiene un alto grado de dependencia con otra persona que tiene un grado menor de dependencia. Esto va a hacer que las herramientas y los recursos que vayamos a utilizar y que tengamos sean diferentes, ¿vale? Aunque es cierto que existen características comunes, ¿vale? Vamos a verlas, vamos a ver qué características comunes de cuidado pues existen. Por una parte, proporcionar esta ayuda permite que las personas dependientes sientan que sus necesidades físicas, sociales y afectivas están resueltas. Es decir, ellas entienden que vosotras sois las cuidadoras y quienes vais a intentar que esas necesidades que estas personas tienen se vean en la mayor parte posible resueltas y además de la mejor manera posible, atendiendo a lo que ellas quieren, ¿no? Implica una dedicación importante de tiempo y energía. Estoy segura de que si llegamos a estar en otras circunstancias que no es vía online, ¿no?, seguramente de manera más personal, si yo os preguntase, ¿no?, ¿notáis diferencia, por ejemplo, en cómo ha cambiado vuestro tiempo que implicabais al ocio al que tenéis ahora? Seguramente me respondéis que sí, porque al final el tiempo que disponíamos antes para ciertos ámbitos de nuestra vida hay que readaptarlo a partir de la situación que vivimos de cuidado, ¿no? Y no solo el tiempo, sino, como viene ahí, también la energía que ponemos en ese cuidado, ¿de acuerdo? Conlleva tareas, además, que pueden no ser cómodas y agradables. El mover a una persona que se encuentra físicamente incapacitada, que no tiene autonomía para moverse por sí sola, exige una postura muy incómoda que puede llevar a cabo lesiones, que puede traer enfermedades en la persona cuidadora, ¿de acuerdo? Y no solo estas tareas, sino otras. También emocionalmente hablando, ¿no? Emocionalmente es duro ver cómo una persona a la que quieres hay actividades de la vida diaria que no puede llevar a cabo. Entonces, son tareas que poco a poco tenemos que ir viviendo o vamos viviendo en nuestro día a día, que no son ni cómodas ni agradables para nosotros ni para ellos siquiera. Por otro lado, se puede tener la sensación de dar más de lo que se recibe. A veces pasa y a veces no pasa, a veces pasa lo contrario, ¿no?, que la persona a la que estamos cuidando es muy agradecida o agradece, o con un simple gesto, con una simple palabra, con una simple caricia, y eso pues nos llega más que todo lo contrario. Pero en otras ocasiones sí que es cierto que el estar tan implicadas en esa situación de cuidado hace que muchas veces tengamos la sensación de que estamos dando más de lo que podemos llegar a recibir, pero no en todos los casos. Por otra parte, es una actividad que normalmente no se ha previsto, es decir, es algo que nos llega de manera inesperada, para la que en un principio puede que no estemos preparadas, que no tengamos suficiente información, que no sepamos cómo afrontar esa situación que nos llega porque es la primera vez que lo hemos vivido, ¿vale? Y para la que la persona cuidadora no ha sido previamente preparada, como ahí ponía, ¿vale? No nos enseñan a cómo cuidar a alguien en la escuela, por ejemplo, ¿no? No nos enseñan a encontrarnos en la vida con situaciones inesperadas que provocan un cambio de 360 grados o 180 grados en nuestras vidas. Pero aunque sí que es cierto que en la mayor parte las situaciones de cuidado tienen esas características comunes, ¿no?, que hemos visto antes, pues bueno, repaso de manera así rápida.
que se proporciona ayuda a la persona dependiente, que dedicamos muchísimo tiempo y energía a esas labores de cuidado, que tenemos que realizar tareas que no son cómodas para nosotras, que además podemos llegar a tener la sensación de que damos más de lo que recibimos y que es una actividad que nos llega de una manera inesperada. También dentro de, ya veis ahí que hay un montón de personas, pues hay un montón de personas cuidadoras, ¿no? Hay un montón de situaciones diversas, pero también hay características que no son iguales, obviamente, que las vamos a ver. Por eso, cuando se prestan cuidados a personas con alguna discapacidad o que padecen una larga enfermedad, es preciso más que nunca adaptarse a sus necesidades personales, pues han perdido en mayor o menor grado su independencia y requieren de apoyo para conseguir vivir de la manera en la que deseen. Es decir, lo primero de todo, lo que va a hacer diferente una situación va a ser las características de enfermedad o discapacidad que va a tener la persona a la que estamos cuidando. La autonomía que tenga esa persona en mayor o menor grado, por ejemplo, va a hacer que una cuidadora tenga que dedicar más o menor tiempo a esas tareas de cuidado, más o menos energía. Aparte de las necesidades más básicas de las personas, el que una persona se pueda duchar por sí misma va a facilitar las tareas de cuidado en cierta medida a la cuidadora. Sin embargo, una persona que no tiene capacidad para llevar a cabo las labores de higiene por sí mismas va a hacer que esa persona cuidadora tenga una tarea que exija más tiempo y más energía también, ¿no? Los y las cuidadoras de personas dependientes se diferencian unas de otras en función de múltiples características, como hemos dicho antes, ¿no? Que hacen al final que cada experiencia de cuidado sea única y distinta a las demás. Algunos aspectos, vamos a ir comentándolos poco a poco. El por qué y a quién se cuida. Vale, esto es lo primero. El por qué cuidamos. No es lo mismo cuidar de alguien porque queremos, por obligación, por ideología, por educación, ¿de acuerdo? Dependiendo de cuál vaya a ser el motivo por el que vayamos a cuidar, va a condicionar al final también esa situación de cuidado y esas emociones que vayamos a sentir a la hora de cuidar, ¿de acuerdo? ¿Y a quién se cuida? Es decir, no es lo mismo cuidar de un hijo o de una hija, cuidar de los progenitores, cuidar de los hermanos o las hermanas. Ese rol que cada uno ha desempeñado en la familia va a hacer también que la situación de cuidado sea diferente. No es lo mismo una madre que vaya a cuidar de su hijo o de su hija o un padre que vaya a cuidar de su hijo o de su hija a una hija que vaya a cuidar, por ejemplo, de sus hermanos o de sus progenitores, porque ahí hay un cambio de rol. Si una hija tiene que cuidar o va a cuidar de su madre y de su padre, o un hijo va a cuidar de su padre y de su madre, el rol se invierte, ¿no? Porque toda la vida han sido nuestros padres los que han cuidado de los hijos. Sin embargo, en esta ocasión se da un cambio de roles y la adaptación a ese cambio también requiere su tiempo. Por otro lado, la relación previa con las personas a las que cuidamos, ¿no? No es lo mismo haber tenido una buena relación a lo largo previa, ¿no? Antes de que la persona tenga que ser cuidada, a una mala relación, porque los ánimos con los que vamos a cuidar no van a ser los mismos, ¿de acuerdo? La causa y el grado de dependencia del familiar, esto lo decíamos antes. No es lo mismo cuidar de alguien con un grado de dependencia bajito, con un 1, por ejemplo, a cuidar de alguien con un grado de dependencia 3, porque las tareas a llevar a cabo y la implicación que vamos a necesitar van a ser diferentes. La ayuda que prestan otros miembros de la familia. Obviamente no es lo mismo ser cuidadora o cuidador principal y no disponer de otro apoyo familiar que nos pueda facilitar esos momentos de respiro, esos momentos de desconexión, de autocuidado, ¿vale? Que hablaremos después. Que
que no es lo mismo no disponer de ellos que sí que disponerlos, que tener a algún familiar que nos puede facilitar esos momentos de respiro y esos momentos para nosotras mismas que van a hacer que la sobrecarga que podamos tener en un momento dado, esos niveles de tensión, puedan disminuir siempre y cuando tengamos espacio para nosotras mismas, ¿de acuerdo? Y luego las exigencias que se marquen los y las cuidadoras. Esto es muy importante. Porque muchas veces, muchas veces no, en la mayoría de los casos, en todos los casos, cuando cuidamos de alguien lo queremos hacer de la mejor manera posible, pero también tenemos que ser personas realistas y ser conscientes de hasta dónde llegamos cada una. Muchas veces nos marcamos unos objetivos tan altos, el querer hacer tanto, que al final el no llegar a ellos nos acaba frustrando y acaba haciendo que la situación empeore. Tenemos que ir poco a poco, tenemos que ir dando pasitos pequeños y puede que esos pasitos que vayamos dando impliquen que a lo largo de ese camino para conseguir ese objetivo necesitemos pedir ayuda y nos tengan que dar ayuda otras personas. No pasa nada. Yo siempre digo, no existen ni los Supermanes ni las Superwoman, no existen. Nos lo ponen en la tele, en las películas queda muy bonito, pero en el día a día no existen, ¿vale? Y todas tenemos derecho a parar un momento y a descansar, y a marcarnos objetivos realistas, a no ser exigentes con nosotras mismas porque un día no hayamos hecho algo de la mejor manera que pensábamos que teníamos que hacer, ¿no? Esos pensamientos que nos marcamos nosotras, los deberes, tengo que, debo que, al final nos están marcando unas exigencias tan altas que el no conseguirlas hacen que nos frustremos, que nos entristezcamos, que nos enfademos, ¿vale? Entonces, vamos a traer la situación que tenemos a la realidad, vamos a ser conscientes de nuestras capacidades, porque todas tenemos capacidades, obviamente, para el cuidado, pero también vamos a ser conscientes de nuestros límites, porque todas y todos tenemos también límites. Es importante analizar y reflexionar sobre estas cuestiones para ayudar a la familia a comprender las emociones que surgen en relación a la función de cuidado. A lo largo del cuidado, estoy segura de que vosotras sois muy conscientes de ello, vamos a tener altos, vamos a tener bajos, vamos a estar felices, vamos a estar tristes, vamos a estar enfadadas, vamos a estar sorprendidas. Al final, va a ser una montaña rusa de emociones que no está mal sentirlas, no está mal sentir tristeza, no está mal sentir enfado, no está mal sentir felicidad, ¿vale? Todas las emociones son igual de válidas. Entonces, tenemos que aceptar cómo nos sentimos y en el caso de que esas emociones nos lleguen a sobrepasar en algún momento, tendremos que parar y decir, vale, hasta aquí, tengo que aprender a gestionar esta emoción. Pero todas las emociones que vayamos a sentir a lo largo del cuidado son igual de válidas. Actuar de manera conveniente y evitar consecuencias no deseadas, ¿vale? Vale, hablamos de exclusividad en el cuidado. Hemos dicho que es una experiencia única, personal e intransferible. Es decir, aunque dos personas cuiden de la misma persona, nunca lo van a hacer igual. Y eso no quiere decir que una lo vaya a hacer mejor y la otra peor. Eso significa que cada persona tenemos una capacidad de cuidado con unas habilidades, unas capacidades y unos límites, como hemos dicho antes. ¿De acuerdo? Entonces, no es que yo cuide mejor no es que la otra persona, no es que yo cuide peor que la otra persona. Simplemente cuidamos de maneras diferentes y seguramente de la mejor manera posible. No hay dos personas cuidadoras iguales, igual que no hay dos personas dependientes iguales, ¿vale? Da igual que dos personas tengan la misma enfermedad, la misma enfermedad, eso es. Esa enfermedad en cada persona también va a hacer que tenga una sintomatología diferente o que una actitud frente a la enfermedad diferente. Puede haber síntomas comunes, pero siempre va a haber algo que sea distinto, por lo cual no va a haber dos personas ni cuidadoras ni dependientes iguales.
¿Cuál es el perfil de la persona cuidadora, ¿no? Al menos en general, vamos a hablar de generalidades. Obviamente luego habrá particularidades y demás, pero en general, como os he adelantado antes, bueno, pues aquí tenemos a Edurne, ¿no? Que es la mujer de la que hablábamos antes, que Edurne dice que que tiene 57 años y cuido de mi madre que padece desde hace 3 años Alzheimer en este caso. No tiene por qué ser Alzheimer, puede ser cualquier tipo de discapacidad, ¿vale? Ese ejemplo nos da una pista de cuál es el perfil mayoritario de persona cuidadora. Y es que en la mayoría de los casos las cuidadoras siguen siendo mujeres, un 83% del total, ¿vale? Más o menos. Son esposas, madres, hijas y nueras de las personas receptoras que reciben el cuidado. Su edad media, más o menos, pues unos 52 años. El 20% más o menos superan también los 65 años. En su mayoría están casadas y una parte muy sustancial de ellas, es decir, la gran mayoría, comparten el domicilio con la persona a la que cuidan. ¿Qué más cosas? En la mayoría de los casos no existe una ocupación laboral remunerada. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos uno de los ámbitos que se ve afectado por el cuidado es el laboral. Entonces se ven obligadas o deciden dejar de trabajar para poder cuidar de su familiar, ¿vale? La mayoría prestan ayuda diaria a su familiar. Gran parte de ellas no reciben ayuda de otras personas o la ayuda que pueden recibir es más puntual, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Venga, que me quedo yo esta tarde, aprovecha tú para salir a dar un paseo. Esos son el tipo de ayuda que se suele recibir, no es una ayuda más continuada como, venga, yo me quedo lunes, miércoles y viernes cuidando de esta persona y tú martes, jueves y sábado. No suele ser el caso. Una parte de ellas comparte la labor del cuidado con otros roles familiares también, ¿no? Pues puede ser también, puede ser una hija cuidadora de su madre, pero también es una madre que cuida de sus hijos pequeños, ¿de acuerdo? ¿Pero esto quiere decir que los hombres no cuidan? No. Quiere decir que la mayoría de las personas que cuidan son mujeres, pero también hay un porcentaje de hombres que son cuidadores. ¿Cuál es el perfil de estos hombres cuidadores? Pues el 17% de ellos, bueno, de los que cuidan son hombres, el 17% restante, ¿vale? Son esposos, padres e hijos. Su edad media, pues son más mayores. Su edad media está en torno a los 65 años, ¿vale? Y el 45% están jubilados. Esto quiere decir que la mayoría de ellos cuidan de sus esposas o de sus hijos, ¿de acuerdo? En su mayoría cuidan de sus esposas, ¿vale? Mientras que generalmente los hombres cuidan de personas más jóvenes, las mujeres cuidan de personas más mayores. Es decir, las mujeres tienden más a cuidar de los progenitores que los hombres de sus progenitores, que también hay casos, pero en general son más las mujeres las que cuidan de los progenitores. En relación con el género y la división de tareas, las mujeres suelen ser las encargadas de ayudar en las actividades de la vida diaria, básicas de la vida diaria. Las actividades básicas de la vida diaria seguro que lo sabéis, pero bueno, os pongo ejemplos. El tema de ducharse, lavarse los dientes, darles de comer, el tema de ir al baño, ¿vale? Esas son las actividades básicas de la vida diaria. Mientras que los hombres suelen realizar más tareas de tipo, pues lo que pone ahí, hacer la compra, pasear, irles a buscar si están yendo a algún centro de día. Son tareas como más puntuales y más específicas. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Vale? Aquí ya vamos a empezar a entrar más en materia de, bueno, hacemos un poco de recapitulación, hemos hablado de qué es cuidar, de las similitudes y las diferencias que tienen las situaciones de cuidado y de cuál es el perfil general de la persona cuidadora.
Entonces, todas estas tareas que llevamos a cabo día a día relacionadas con el cuidado de la persona dependiente, obviamente, tienen unas consecuencias en nosotras. Pero sobre todo los cuidados que son llamados de larga duración. Es decir, no es el cuidado de una persona que necesita que la acompañe a la cita médica un día puntual. No, es un cuidado el que hablamos de una persona que necesita que estemos con ella pues ayudándola en las actividades básicas de la vida diaria de una manera continuada. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues al final prestar apoyo a una persona en situación de dependencia conlleva el desarrollo de muy diversas tareas, como hemos dicho, ¿no? Cuidados personales, atención a sus necesidades, gestiones también que tienen que ver económicas, por ejemplo. Y en muchas ocasiones las personas cuidadoras dejan de prestar atención a sus propias necesidades, a su autocuidado. A mí me da pena no poderos preguntar, pero seguro que si paramos un momento, y yo suelo preguntar cuando hacemos esta charla, ¿no? Me gusta que sea así interactiva en persona. Si os pregunto seguramente, ¿consideráis que tenéis tiempo para cuidaros o os habéis pensado, o sea, os habéis parado a pensar en algún momento en si os estáis cuidando o no? Yo creo, si no luego me corregís, como os estoy leyendo, pero como sé que luego Emma va a recapitular, va a recoger esas preguntas que podáis tener, si alguna también tiene algún comentario respecto a pues estas preguntas que yo lanzo al aire y luego también las leemos. Yo creo, o por lo que me he encontrado cuando hago esta charla, es que vais a decir que sí, que obviamente que dejamos de prestar atención a nuestras necesidades porque al final tenemos la cabeza ocupada pensando en qué necesidades tienen las personas a las que estamos cuidando, ¿no? No tenemos ni siquiera tiempo para podernos parar a pensar en ¿y yo? ¿No? ¿Y yo qué necesidad tengo? ¿Yo qué necesito? ¿Yo qué necesito para estar bien? ¿No? ¿Y eso qué es lo que supone el no tener tiempo para pensar en nosotras, en no plantearnos qué necesidades tenemos nosotras? Al final supone problemas físicos, emociones negativas y finalmente sensación de sobrecarga. Llegamos en el día a día a niveles de sobrecarga muy altos por todas las tareas que tenemos que hacer, por todas las cosas que tenemos en la cabeza y por no disponer de tiempo para cuidarnos a nosotras mismas. El caso de Durne, ¿no? ¿Qué dice Durne? Esta situación me está empezando a pasar factura. Me duele mucho la espalda. Y duermo con un ojo abierto, ¿no? Pendiente de que la persona pues se pueda abierto y otro cerrado, por si se despierta, por si no se despierta. Incluso mi estado de ánimo no es el mismo de siempre. Es decir, su estado de ánimo, debido al nivel de sobrecarga que tiene día a día, también se está viendo afectado. A veces tengo ganas de llorar. Así, sin ningún motivo, es decir, Edurne no sabe por qué tiene ganas de llorar. Pues tiene ganas de llorar porque se encuentra en una situación con mucha sobrecarga por no disponer tiempo para ella misma. Mi tiempo libre ya no es mío. Todo gira en torno a ella y a sus necesidades. Hasta he tenido que cambiar de hábitos y de horarios. Es decir, cuando empezamos a cuidar de alguien, tenemos que hacer una readaptación de lo que hasta ahora ha sido nuestra vida. Pero es una readaptación que nos implica tener que reaccionar muy rápido, ¿no? Porque la situación viene de repente de golpe. Hemos dicho antes, es una situación inesperada o en su mayor parte inesperada. Con lo cual, tenemos que reaccionar también de la misma manera, de una manera muy rápida y readaptar nuestros horarios, nuestro tiempo, nuestros hábitos, nuestros roles en la vida, nuestros distintos ámbitos de la vida a esa situación. No sé, bueno, he dejado tantas cosas en el camino, no sé ni el tiempo que hace que no salgo con mis amigas a tomarme un café, que esto implica un día a la semana, un par de horitas, una solo no, un par de horitas por lo menos a la semana, ¿vale? Es decir, Edurne ya no tiene tiempo para ella. Consecuencias. Vamos a ir hablando de las consecuencias. En las relaciones familiares.
muchas veces las relaciones familiares llegan a deteriorarse debido a la situación del cuidado, los malos entendidos, el no hablar las cosas de una manera asertiva, el no compartir las ideas respecto a cómo cuidar de una persona, hacen al final que esas relaciones familiares se vean deterioradas. Pero también puede pasar lo contrario, también puede ser que las relaciones familiares o se mantengan o se vean reforzadas, que no suele ser lo habitual, pero que también se puede dar, en el sentido de que, bueno, que se vean que hay la misma implicación o por lo menos una implicación parecida entre distintas personas de la familia. Consecuencias en el trabajo y en su situación económica. Pues lo que comentábamos antes, muchas personas tenéis que dejar de trabajar debido a que el tiempo que implica la situación de cuidado no es compatible con el tiempo que implica el trabajo. O se deja el trabajo del todo o se deja en cierta medida, ¿vale? Y la situación económica, por lo tanto, cambia. Si yo tengo que dejar mi trabajo o tengo que trabajar menos, eso implica que mi situación económica también sea menor. Pero no solo eso, sino que al final la situación de cuidado hace que se necesiten ciertos recursos, tengamos que acceder a ciertos recursos que también implican un coste económico. Y entonces esa situación económica que hasta ahora estábamos teniendo también se vea deteriorada por esos recursos a los que necesitamos acceder. Ya pueden ser ayudas técnicas, recursos comunitarios u otros diferentes. Consecuencias en el tiempo libre. Pues bueno, ¿qué pasa con el tiempo libre? Pues que si al final yo dedico más tiempo al cuidado de mi familiar, el tiempo libre del que yo dispongo obviamente también se reduce, ¿vale? Entonces, hasta ahora, si yo podía, pues como decía Edurne, yo iba con mis amigas una vez a la semana a tomarme un café, ahora puede que no encuentre tiempo, porque al final estoy implicada en ese cuidado que me quita el tiempo que yo tenía para mí, que es mi tiempo de ocio. Consecuencias en la salud física y en la salud psicológica y emocional. En la salud física, dolores musculares, dificultades para dormir, dolores de cabeza. Al final, si tenemos que incluso coger a la persona, hacer labores de movimiento, ¿no? El cuerpo se acaba resintiendo, y más si no descansa bien, ¿vale? Por otro lado, el tema de la alimentación, si no nos alimentamos de una manera saludable, todo eso también afecta a nuestra salud física y obviamente a nuestra salud psicológica y emocional. El no disponer de un espacio para nosotras y el estar continuamente realizando tareas de cuidado hacia otra persona hace que psicológica y emocionalmente nos encontremos en una situación de negatividad en algún momento muy elevada. Con lo cual, esto nos trae una sobrecarga tan grande emocional y psicológica que a lo mínimo que pasa, acabamos explotando. Y como pone ahí en el estado de ánimo, no sé si recordáis al principio, en la primera diapositiva o de las primeras que ponía, que María era amiga de Edurne, que decía, es que le ha cambiado hasta el humor. Pues sí, pues también pasa, porque al final nos encontramos tan saturadas, ha habido tantos cambios en nuestra vida, hay tantas cosas que queremos hacer y ahora no podemos, o no podemos de la misma manera, que también nuestro estado de ánimo se ve afectado y en muchas ocasiones nos sentimos sobrepasadas y es normal. Por lo tanto, antes de llegar a una situación extrema, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta ciertas señales de alerta que nuestro cuerpo y nosotras nos vamos a ir dando, ¿vale? Lo que pasa es que es necesario parar y ser conscientes de estas señales de alerta, ¿vale? La conciencia, el aquí y ahora, la atención en nosotras es muy importante. Edurne. Desde hace un tiempo, ni siquiera en la cama soy capaz de descansar, a pesar de que me acuesto rendida. Es decir, Edurne está teniendo problemas para dormir. No descansa o incluso durmiendo no descansa o se despierta en mitad de la noche.
He ido al médico y me ha recetado unos tranquilizantes y otras pastillas que me ha dicho que son para levantarme un poquito el ánimo. Yo misma me doy cuenta, ¿vale? El darse cuenta es súper importante de que estoy nerviosa. Es decir, Edurne tiene cierta ansiedad, se encuentra intranquila y eso hace que me dé por comer. Ahí es donde está la ansiedad, ¿vale? Al final, la ansiedad es una emoción que hace que el acto que venga después sea o comer o todo lo contrario, o no comer. En el caso de Edurne, come. O mejor dicho, por mal comer. No es que se coma una fruta, es que igual coge y se come un trozo de chocolate, ¿vale? Lo que hace que además esté aumentando de peso. Me estoy empezando a preocupar porque estoy teniendo hasta problemas de memoria y así empezó mi madre. Pues bueno, en este caso los problemas de memoria, y estoy segura de que a todas os pasan, y es que tenemos tantas y tantas cosas en la cabeza que el problema de memoria no es solo recordar algo. El proceso de memorizar algo viene desde el primer paso, que es prestar atención a algo. Si yo no presto atención a algo, si yo no hago ese primer paso, ya no voy a recordarlo cuando lo tenga que recordar. Con lo cual, no es que tenga un problema de memoria, es que tengo tantas cosas en la cabeza, tantas preocupaciones y tantas cosas de las que estoy pendiente, que cuando tengo que recordar algo posiblemente ni siquiera haya podido realizar ese primer paso de prestarle atención a lo que quiero luego recordar, ¿vale? Incluso mi hermana me dice que me ha cambiado el carácter y que no se me puede decir nada, porque me lo tomo todo a la tremenda. Pues lo que decíamos, ¿no? Los estados de ánimo. Posibles señales de alerta, ¿vale? De las que tenemos que ser conscientes para poder parar y decir, bueno, algo está pasando y tengo que parar e intentar gestionar esta situación. Menor interés por actividades y personas que anteriormente eran objeto de interés. Pues bueno, pérdida de interés por cosas que antes nos gustaban hacer o personas con las que queríamos estar. Ya no nos apetece, ya no nos sentimos motivadas, nos da pereza, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando es algo de una manera continuada. Por otro lado, aumento o disminución del apetito. Vale que un día pues podamos tener más hambre o nos apetezca comernos algo diferente, pero cuando también es algo continuado es algo a lo que le tenemos que prestar atención, bien cuando nos apetece o bien cuando se nos quita el apetito, ¿vale? Actos rutinarios repetitivos, como limpiar continuamente. Y no diría que limpiar continuamente, simplemente tener continuamente en la cabeza, independientemente de que esté en la calle, a la persona a la que cuido y cómo estará. Y tengo que hacer esto relacionado con él y le tengo que pedir cita médica y luego tenemos que El no poder desconectar, incluso cuando no estoy con la persona a la que cuido, es algo que tenemos que aprender a gestionar, ¿vale? Enfadarse fácilmente, esto es los cambios de humor que decíamos antes, dar demasiada importancia a pequeños detalles. Lo que decíamos antes también es que a veces estamos tan saturadas por cosas que no hemos podido ir gestionando o que no hemos sabido gestionar bien, que llega algo mínimo y de repente el vaso rebosa completamente de agua, ¿no? Y puede ser lo más mínimo. Pues ese dar demasiada importancia a esos pequeños detalles también es una señal de alerta. Cambios frecuentes de humor o en el estado de ánimo. De repente estoy contenta, de repente estoy triste, no sé qué me pasa, me agobio, pero ahora estoy bien, ¿vale? Propensión a sufrir accidentes, pues los despistes, ¿no? Estos despistes que podemos tener de, ay, me doy, ay, me caigo, ay, pues bueno, seguramente sea porque tenemos la cabeza llena de preocupaciones o de tareas y demás que tenemos que hacer relacionadas con el cuidado. Dificultad para superar sentimientos de depresión, de nerviosismo, de tristeza, donde ya llega un punto en el que decimos, es que yo ya no sé gestionar este enfado que tengo, es que yo ya no sé gestionar este nerviosismo que tengo, es que tengo ansiedad, es que no sé gestionar esta tristeza que tengo, ¿vale? Esos son señales de alerta que tenemos que darnos cuenta de que algo está pasando. No admitir la existencia de síntomas físicos o psicológicos que justifican mediante otras causas ajenas al cuidado. Esto de ser superwoman, es decir, cuando algún familiar viene y nos dice, pues igual le dicen a Edurne, ¿no? Su amiga María le dice, Edurne, yo
es que no te veo bien. Y que Edurne continúe diciendo, no, yo estoy estupendamente, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y se crea Superwoman. Llega un momento en el que al final, de tanto tensar, la cuerda se acaba rompiendo. Entonces, ¿significa que no hay nada positivo en el cuidado? Pues no, ¿vale? Que parece que estamos hablando solo de cosas negativas, pero estoy segura de que también si os pregunto, veréis cosas positivas en el cuidado, ¿vale? Lo que pasa que es importante ser conscientes de cuáles son esas señales de alerta para saber si en algún momento las estamos sufriendo y poder poner remedio a esa situación pues lo antes posible para que no vayamos poco a poco a peor, ¿vale? Pero obviamente el cuidado tiene muchas cosas positivas. Dice Edurne, aunque bueno, tampoco todo es negativo. Me siento bien haciendo lo que estoy haciendo y en realidad, a pesar de lo duro y de las quejas, lo hago con todo mi cariño. Mi madre ha sido una buena persona y la quiero mucho. Pero lo que pone aquí, hay que cuidarse. El querer a alguien y el querer cuidar de alguien no implica que no nos tengamos que cuidar. ¿De acuerdo? Y es más, en la siguiente diapositiva lo ponemos. Cuidarse es un acto de suma responsabilidad. Para poder cuidar de alguien, tenemos que cuidar de nosotras mismas primero. Y tenemos que estar bien nosotras mismas primero, ¿vale? Porque al final la otra persona está dependiendo en ciertos aspectos de nosotras. Y si nosotras no nos cuidamos, no vamos a poder cuidar de la otra persona. Y pone ahí, llegó la hora de cuidarse. Y pues si os animáis así, aunque sea en un minutillo, a pensar en cómo os cuidáis vosotras, y yo os pregunto, ¿qué cosas hacéis para cuidaros? Y me lo escribís ahí en el chat, aunque sea un minutillo rápidamente, que si a alguien le apetece. Si no, yo voy comentando cosillas, ¿vale? Pero si alguna se anima, podéis ir poniendo por ahí, que estoy viendo que estáis escribiendo, ¿vale? Pero ahí, por ejemplo, en la diapositiva, pues aparecen 3 cosas que podemos hacer para cuidarnos, ¿vale? Una de ellas, por ejemplo, pues Laura dice, muy bien, voy a nadar 2 días por semana. Eso es, muy bien. Por ejemplo, ¿no? Ese tiempo para nosotras, que puede ser el de hacer deporte, que es uno de los dibujos que está ahí. El hacer deporte no tiene por qué ser un deporte que tenga mucha exigencia, simplemente una actividad física que a nosotras nos venga bien, que nos guste y que nos ayude a desconectar, ¿de acuerdo? Para Laura pues puede ser nadar, para otra persona puede ser pasear, para alguien puede ser pues yoga, por ejemplo, hay gente que se anima a temas de yoga, de pilates, y no tiene por qué ser una actividad que hagamos nosotras solas, sino que igual también la podemos hacer con la persona a la que cuidamos o con otras personas, pues dar un paseo con ellas, por ejemplo, ¿vale? ¿Se os ocurre algo más? ¿Tenéis ahí alguna pistilla en el PowerPoint? ¿Vale? La segunda imagen, por ejemplo, tiene que ver con la alimentación, ¿no? El alimentarnos de una manera saludable. Es importante. Esto lo sabemos todas. El comer verdura, el comer fruta, el beber 2 litros de agua al día. Pero muchas veces vivimos tan rápido, tan deprisa, que lo pasamos por alto o hacemos algo que lo hacemos deprisa y corriendo o mal comemos, ¿no? En muchas ocasiones, y al final no somos conscientes de que al final llevar una buena alimentación nos llena de energía, y nosotras al final esa energía la necesitamos para poder cuidar de alguien en nuestro día a día y para estar físicamente saludables, porque si físicamente no nos encontramos bien, tampoco vamos a poder cuidar a la persona, ¿no? Seguro que si os pregunto si vosotras cayerais enfermas, ¿habría alguna persona u otra persona que pudiese cuidar de la persona a la que cuidáis? Eso lo tendríamos que pensar. Y el tema... Vale, Elena, perdón, que estaba leyendo a Elena. Voy al cine, al teatro, sola, sin agobios, dar paseos. Eso es otra manera también de cuidarse.
¿vale? Que viene relacionado con el tercer dibujito que veis ahí, que es una mujer que se está regando su interior, ¿vale? Ese interior tiene que ver con esas actividades del día a día que nos ayudan a desconectar, que puede ser pues el cine, el teatro, dar paseos, nadar, yoga, pilates, leer, escuchar música, pero también tiene que ver con la autoestima, ¿vale? Esto que hemos escuchado tantas veces. La autoestima tiene que ver con valorarnos a nosotras mismas. Y una manera de valorarnos a nosotras mismas es sentirnos útiles y hacer cosas que realmente nos gustan y que sabemos que se nos dan bien, ¿vale? Si alguna se anima, ya que estamos, pues ya voy a preguntar. Porque muchas veces, si yo os pregunto, que a esto no tenéis que responder, pero si yo os preguntase qué cosas creéis que podríais mejorar, seguro que os salen muchísimas ideas, pero la pregunta va a ser otra. La pregunta va a ser, ¿qué cosas en vuestro día a día consideráis que hacéis bien? Que esto igual nos cuesta un poquito más pensar, porque al fin y al cabo son actividades que damos por hecho, que las tenemos que hacer y que las hacemos y no nos damos cuenta, ¿vale? Pero son actividades que hay que valorar. No a todo el mundo se le da bien cocinar, no a todo el mundo se le da bien mantener una conversación animada, no a todo el mundo se le da bien dar un abrazo, ¿de acuerdo? Entonces, son cosas que son pequeñas cosas de nuestro día a día de las que tenemos que darnos cuenta y aprender a valorar y que hacemos bien, porque son muy importantes, porque forman parte de nuestras capacidades y no solo de nuestros límites, que todas los tenemos y que tendemos más a prestar atención a esos límites y a esas cosas que tenemos que mejorar. Pues a partir de ahora el ejercicio va a ser el contrario, va a ser el dar la vuelta a la tortilla y en fijarnos en nuestro día a día en cosas que hacemos bien, que están relacionadas o no están relacionadas con el cuidado, pero cosas que se nos dan bien hacer por cómo somos nosotras, ¿vale? Nuestras capacidades, que estoy segura que con la situación de cuidado con la que os habéis encontrado, habéis aprendido muchas cosas de vosotras mismas que no erais conscientes que erais capaces de hacer y que erais capaces de desarrollar. Y me diréis igual, ya, pero es lo que me ha tocado, ya, pero no todas las personas a las que les ha tocado vivir una situación similar han sido capaces de poder desarrollarlas o han tenido en ese momento esa capacidad para poder desarrollarlas, con lo cual no dejemos en un segundo plano esas capacidades que cada una tiene y aprendamos a valorarlas. Es muy importante. Edurne dice: sé que tengo que cuidarme y que eso es algo que depende únicamente de mí, ¿vale? El cuidarnos no depende de los demás, depende únicamente de nosotras, con lo cual es una muy buena noticia, porque ¿quién tiene la posibilidad de cambio? ¿Quién tiene en sus manos esa posibilidad para poder estar mejor? Nosotras, ¿vale? Cada una tiene la posibilidad de cuidarse y de estar mejor. Hice un ejercicio con la psicóloga que me abrió los ojos. Me mandó a hacer una lista con las cosas que hago para cuidarme, que es lo que hemos hecho antes, ¿no? Que yo os he preguntado. Y me he dado cuenta, fijaos, que vuelve otra vez el darse cuenta de que me quejo mucho, pero que realmente yo tampoco hago nada para intentar cambiar, aunque solo sea alguna cosita. Y es que el cambio no viene de la noche a la mañana, ¿vale? Es lo que decíamos antes y lo que vamos a ver. No podemos ponernos objetivos así de altos. Tenemos que ir pasito a pasito, ¿vale? Y haciendo pequeñas cosas que vayan cambiando nuestro día a día para poco a poco irnos sintiendo mejor. Creo que quizás sea el momento de empezar a pedir ayuda y de pensar en cuidarme un poco más, porque si yo no estoy bien, ¿cómo quiero tener energía para afrontar el cuidado, en este caso de su ama? ¿Y qué hay que hacer? Pues bueno, pues vamos ahora con, aparte de estas pautas que ya vamos viendo poco a poco a lo largo de la charla, vamos a ir viendo también ahora otras, ¿de acuerdo? Fundamental, súper importante, organizarse el cuidado, ¿vale? Es muy importante planificar el cuidado y diréis, ¿por qué?
Pues os lo explico. Porque si no organizamos el cuidado, no vamos a organizar el tiempo para nosotras. Y es muy importante hacer una planificación e igual que planificamos las citas médicas, planificar cuándo me voy a ir a dar un paseo, cuándo me voy a ir al cine, cuándo me voy a ir a un teatro, porque todo lo que no se planifica, todo lo que no se organiza, no se hace. Para ello, importante lo que hemos dicho, marcarnos objetivos realistas antes de comprometernos y elaborar un plan de actividades, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Por una parte, es importante priorizar aquellas actividades que sean urgentes, ¿vale? Pero urgente puede ser una cita médica, pero también urgente puede ser ese ratito que decía Laura, que tiene 2 veces a la semana que tengo para nadar, porque es urgente porque si no lo tengo, entonces sé que a lo largo de la semana me voy a encontrar más sobrecargada. Con lo cual, priorizar no solo actividades que tienen que ver con el cuidado y que son urgentes, sino también actividades que tienen que ver con nosotras mismas y con nuestro tiempo de desconexión. La importancia de delegar. Si hay alguien que nos puede echar una mano, que nos eche una mano, bien porque se ofrece, bien porque pidamos ayuda, ¿vale? No pasa nada por pedir ayuda. No estamos exigiéndole a nadie nada, estamos solicitando una ayuda, ¿vale? Para solicitar ayuda, ¿qué es algo importante y lo que suele causar más impacto en las otras personas? Decirles cómo nos sentimos, que es algo que nos cuesta, ¿vale? El decir, mira Juan, necesito que por favor el jueves te quedes con Gaiska porque me estoy encontrando en una situación de mucha tristeza y necesito pasar un rato yo sola. Te lo agradecería si pudieras quedarte con él, ¿vale? Si no puede ser el jueves, pues un día de la semana, pero un tiempo que tengamos para nosotras. Y delegar implica también el que si alguien nos ofrece su ayuda, el que la aceptemos, porque muchas veces somos nosotras las que es que no le quiero preocupar, es que no quiero que asuma él tareas que yo considero que no le corresponden, es que no sé yo si va a cuidar tan bien, pues puede cuidar de una manera diferente. Pero esas 2 horitas que esa persona va a estar cuidando, vamos a aprovecharlas. ¿Va a pasar algo porque se quede esas 2 horas y no vaya a cuidar como lo hacemos nosotras? ¿O esas 4 horas y no vaya a cuidar como nosotras? No va a pasar nada, ¿vale? Usar los recursos y los servicios, ¿vale? Para esto es muy importante informarse, ¿de acuerdo? Que yo estoy segura de que vosotras os informáis sobre los recursos y los servicios a los que podéis acceder debido a la situación que tengáis, ¿vale? Y si necesitamos usarlos, utilizarlos, hagámoslo. No pasa nada, ¿vale? Por utilizarlos. Es más, es nuestro derecho y es una ayuda más, ¿vale? Organizarnos, tener una organización, planificarnos, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Tanto las actividades que tienen que ver con la persona a la que cuidamos como con las nuestras propias. Hacer una evaluación periódica, es decir, las situaciones obviamente van variando y van cambiando a lo largo del tiempo, con lo cual nuestro plan de actividades seguramente varíe y vaya cambiando en función de que va pasando el tiempo y en función de que la situación va variando. Vale, pues hagamos una evaluación periódica de este plan de actividades. ¿Lo estoy cumpliendo? Sí. No. ¿Hay algo que tengo que modificar? Pues esto sí, porque ha cambiado esta situación y ahora este día yo no puedo ir, ¿vale? El plan de actividades no tiene que ser algo estanco, ¿vale? Gracias a Dios, que podemos ir variando, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una evaluación periódica de ese plan de actividades y lo que tengamos que variar y necesitemos variar, hagámoslo. Y, muy importante, tomarnos respiros, ¿vale? Tener tiempo para nosotras, lo venimos diciendo a lo largo de toda la charla. Es muy importante tener esos momentos de desconexión. Y esos momentos de desconexión implican también que cuando los tengamos, no solo desconectar físicamente, sino desconectar también mental y psicológicamente. Y al principio va a costar, porque es así,
Todo lo que se hace de nuevas, todo lo que se intenta hacer de nuevas, al principio cuesta. Pero eso no significa que sea imposible. Significa que el primer día no me voy a encontrar tan bien, el segundo día igual me encuentro un poquito mejor, el tercero un poco mejor, el cuarto un poco mejor, el quinto igual que el tercero. Es decir, habrá momentos en los que vayamos para atrás, pero el ir hacia atrás tampoco implica nada malo. Forma parte del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos esos momentos de respiro, aprovechémoslo y desconectemos también mentalmente, ¿vale? No solo físicamente. Aunque sabemos que a veces, ¿cómo saber si me estoy cuidando, no? Pues este niño parece que sí, porque tiene una cara de relax muy grande. Vale, ¿qué tenemos que pensar para saber si nos estamos cuidando o no? Pues nos podemos hacer las preguntas que vienen ahí. ¿Duermo lo suficiente? Pues más o menos entre 7 y 8 horas. ¿Como de manera adecuada? Es decir, me bebo 2 litros de agua, como proteínas, hidratos, grasas saludables, como verdura, como fruta. ¿Hago ejercicio con regularidad? ¿Fumo mucho o tomo mucho café? ¿Lloro con demasiada facilidad? Estas son preguntas que nos podemos hacer para nosotras trabajar ese darnos cuenta y esa consciencia de si realmente nos estamos cuidando o no. Porque muchas veces decimos, sí, yo me cuido, pero cuando nos hacemos preguntas que tienen que ver con nuestro cuidado, quizás no nos hayamos dado cuenta de que realmente no nos estemos cuidando. Sufro de dolores de cabeza, molestias abdominales, dolores de espalda, falta de energía o de fuerza. Me siento apoyada por mi familia, tengo con quién hablar, me dejo ayudar, ¿vale? Porque muchas veces no nos dejamos ayudar. Somos capaces de encontrar ratos para nosotras. Y ahí ponen grande, relax, ¿vale? Relax, desconexión, tiempo para nosotras. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, otros consejos prácticos. Aunque no siempre es fácil poder dar buenos consejos y muchas veces no todos los consejos resultan válidos a todas las personas, la información, la orientación y el asesoramiento, ¿vale? La formación y los programas de apoyo psicológico pueden resultar de gran ayuda para las cuidadoras de personas dependientes, ¿vale? Yo ya creo que estando vosotras aquí, sois personas que os informáis, que os habéis orientado, que habéis tenido asesoramiento, ¿no? Acerca de vuestra situación, ¿vale? Más cosas que podemos hacer. Buscar información sobre la enfermedad, ¿vale? ¿Esto qué, por qué? ¿En qué nos va a ayudar? Pues nos ayudará a organizarnos el cuidado de una mejor manera posible, ¿no? En cada etapa del proceso y pues a controlar y a manejar mejor las distintas situaciones que pueden derivar de la situación de enfermedad. Dejarnos orientar y asesorar, ¿vale? Por los profesionales. Importante, procurar mantener nuestras amistades y reservar algún momento a la semana para disfrutar de ellas. Esto a veces es difícil y esto a veces implica que cuando nos damos cuenta de que ya no tenemos tanto contacto con las amistades que teníamos antes, pensamos que ya es tarde, pero nunca es tarde para recuperar una amistad. Es importante saber, a mí me gusta mucho una frase que dice que todo, si no riegas una plantita, la plantita se muere. Pues pasa exactamente con lo mismo con las relaciones familiares, de pareja, de amistades, ¿de acuerdo? Entonces, es importante sacar un ratito para seguir manteniéndola, que no tiene por qué ser de manera esencial, que puede ser a través de WhatsApp, a través de una videollamada, a través del teléfono, ¿vale? Ahora con las nuevas tecnologías tienen su parte buena y su parte no tan buena, pero bueno, nos ayudan también a estar más cerca de las personas con las que quizás de una manera presencial, por el momento en el que nos encontramos ahora, no solo por el tema del COVID, sino por la situación de cuidado que estamos teniendo, no podemos estar de una manera presencial con ellas. Pues bueno, hagámoslo de otras maneras. Nosotros teníamos una cuidadora que nos contaba que, bueno,
que pues ella ya no podía, ¿no? Ya había llegado a una situación donde ya no conseguía pues cuadrar con una amiga suya que tenía el ir a tomar el café, pero que no sé qué día de la semana era, o 2 días a la semana, que a las 9 de la noche se conectaban las dos para jugar, pues no sé si era al parchís o algún juego de estos en línea, pero bueno, que ellas estaban ahí, jugaban las dos, hablaban un rato y pues ese tiempo que habían pasado juntas. Por otro lado, intenta mantener una actitud positiva, aunque muchas veces sea difícil. Y es que el pensamiento que tenemos acerca de la situación es el que genera que nos sintamos de una manera u otra. ¿De acuerdo? Yo os pongo un ejemplo muy sencillo. Si llegáis a entrar aquí y me veis, por ejemplo, con el móvil, ¿no? Con el móvil, podéis pensar, jo, fíjate, esta chica que antes de empezar la charla está whatsappeándose con vete tú a saber quién, qué poco fundamento, ¿no? Sin embargo, otra persona puede pensar, ay, igual es que está escribiendo un email porque es algo de trabajo. O, por ejemplo, alguien que nos ha visto al principio que yo tenía problemas para conectar el micro, que tampoco me conseguía llamar Emma porque no me funciona tampoco el móvil, pues esa persona seguramente habría pensado, ah, pues igual está intentando hablar con Emma de otra manera. Pero alguien que se haya incorporado más tarde podía pensar lo otro. Es la misma situación. Sin embargo, el pensamiento que tenemos ante esa situación es diferente y nos va a hacer sentir de una manera u otra. Pues la persona que haya pensado que qué poco fundamento, igual se encuentra con un poco de enfado y entonces decide marcharse de la charla, por ejemplo, pero una persona que haya pensado de, ay, mira, está intentando solucionar el problema, se encontrará tranquila y se quedará a la charla. Es decir, el pensamiento que tengamos va a influir en la actitud que tengamos posteriormente en absolutamente todo lo que hagamos. Consejo, intentar, en la medida de lo posible, mantener un pensamiento positivo, una actitud positiva ante la situación que tengamos. La situación es la que es. Tenemos situaciones complicadas y va a haber momentos de mayor y menor complicación. Eso no lo vamos a poder cambiar porque al final el día a día tiene cosas que escapan fuera de nuestro control y eso es así, no podemos controlar absolutamente todo. Pues bueno, en la medida de lo posible intentemos mantener una actitud positiva para poder al final hacer que la situación que estemos viviendo sea lo más llevadera posible. Utiliza los recursos que existen a disposición de las personas cuidadoras. Esto lo hemos comentado antes, ¿no? Pues públicos, pues Gobierno Vasco, Diputación, ayuntamientos, Osakidetza, privados, del tercer sector, ¿no? Y es muy, muy importante ser conscientes, el darnos cuenta, el ser conscientes, lo estoy repitiendo una y otra vez, de la importancia de cuidarnos. Al final, decidir cuidar de otra persona pasa por la necesidad de que nosotras también nos tengamos que cuidar. Si no estamos bien, difícilmente vamos a poder cuidar de nuestro familiar. Y el cuidado, el darnos cuenta, que no lo he dicho antes y esto sí que me parece importante, no implica que tengamos que hacer grandes actividades. No implica que tengamos que irnos de vacaciones, ¿no? Cuando igual no podemos. Simplemente implica pararnos en nuestro día a día y pararnos a pensar en qué actividades que hacemos en nuestro día a día nos ayudan a desconectar y nos ayudan a estar mejor. Porque las pasamos tan de por alto que si hacemos simplemente el ejercicio de darnos cuenta y cuando las estamos haciendo, vivirlas realmente en ese momento, nos ayudan a que la sobrecarga que tenemos sea menor. Por ejemplo, para mí, una actividad del día a día que me puede ayudar a estar mejor o que disfruto realmente puede ser el momento que tengo de desayunar antes de levantar a mi hijo de la cama, ¿no? Que estoy yo sola, estoy desayunando con mi café, con mis tostadas, tranquilamente. Pero claro, lo hago todos los días, de manera automática. Y no me paro a pensar que realmente es algo que me gusta y que me reconforta. Pues vamos a disfrutarlo. Cuando esté desayunando, me voy a parar a pensar que este es el momento para mí y voy a disfrutarlo.
¿vale? Por ejemplo, si os pregunto a vosotras, ¿identificáis algún momento del día a día que sea para vosotras y que quizás paséis tan rápido y de manera automática que no os dais cuenta de que realmente es un momento que disfrutéis? A ver si alguna se anima. Yo he dicho lo del desayuno, pero puede haber un montón de momentos. Puede haber, por ejemplo, el momento en el que se está echando la siesta y yo me siento pues a tejer, o yo me siento a hacer un sudoku, o yo me siento simplemente a escuchar música, o a leer un rato, por ejemplo. Pues para Emma también el desayuno es un gran momento. Pues por ejemplo puede ser, ¿vale? O el momento en el que ya lo acuesto y puedo estar con mi pareja hablando, ¿no? De qué tal nos ha ido el día, ese momento que tenemos para nosotros como pareja, ¿no? Esos son pequeños momentos del día a día de los que no somos conscientes y tenemos que hacer ese ejercicio de trabajar la atención y trabajar la consciencia en esos momentos. Veo que estáis escribiendo, así que a ver qué escribís. ¿Ves? Laura también dice, ese último ratito del día. Vale, María Jesús, leer un rato al final del día, eso es. O simplemente puede ser también, hay personas que deciden escribir al final del día, ¿no? Para simplemente a modo de descarga el cómo se han sentido a lo largo del día. Ese ratito, pues también puede ser. Pero hay muchos ratos a lo largo del día que no somos conscientes y otra actividad que podemos hacer para cuidarnos es trabajar esa conciencia y ese darnos cuenta de esos pequeños ratos que tenemos para nosotras. Y como pone ahí, si cuidas, cuídate, ¿vale? Y nada más, es que ricasco y bueno, como os decíamos antes, pues estamos en Bilbao, ¿vale? Es un centro municipal de apoyo a las familias cuidadoras de allí de Bilbo. Os he puesto ahí la dirección por si alguna le apetece pasarse, informarse, ver qué actividades hay y le puede encajar, ¿vale? Estamos en José María Escuza, os dejo por ahí el teléfono y si no hay página web y también un correo de contacto, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, Joana. Yo creo que todos estamos ahora un poquito más motivados para cuidarnos y sobre todo para estar pendientes de esas señales, ¿no? Que muchas veces en la vorágine del día a día pasamos por alto, ¿no? Muchas veces creemos que es lo que toca y bueno, pues a veces sí es verdad que a lo mejor hay que pararse y valorarlas en su justa medida, ¿no? Eso es. Yo animaría ahora a las familias que comenten, que te hagan preguntas. Como tú has dicho, cada experiencia es única, nuestras familias saben muy bien que cada experiencia de cuidado es única y bueno, yo creo que ahora pueden aprovechar. De hecho, tenemos ya una pregunta y una reflexión de Elena. La pregunta es, ¿no crees que está cambiando el rol del cuidador? Quiero decir, cada vez se delega más en profesionales, sobre todo con gente mayor. Sí que es verdad que yo creo que al final este tipo de recursos, ¿no? Donde se da apoyo a familiares, hay personas que cada vez se acercan más y hacen un trabajo personal donde se trabaja esa conciencia, donde pues se es consciente de los límites y que llega un punto en el que a pesar de querer cuidar de nuestro familiar toda la vida, pues por distintas situaciones puede que no se pueda llevar a cabo, ¿no? Y sí que es cierto pues que todavía hay reticencias para poder acceder a los profesionales, pero sí que es cierto que yo creo que ese camino hacia la reflexión cada vez se hace más, pero siempre con ayuda profesional. No sé si va encaminada por ahí la pregunta o... Bueno, y tenemos también una reflexión, Joana, de Elena también. Dice, ¿es agobiante no tener quien te cuida a ti
¿O qué pasa si tu persona cuidada no puedes atenderla en caso de que tú enfermes? O sea, es agobiante no tener quien cuide de ti. ¿Y qué es lo que pasa si tú enfermas y no hay alguien que pueda cuidar? Efectivamente, al final nosotras somos las personas que cuidamos de otra persona, ¿no? Y muchas veces tenemos esa esperanza de que otras personas cuiden de nosotros. No tiene por qué ser gente del entorno, puede ser Goravide, puede ser el ayuntamiento con sus programas, pueden ser otras instituciones con las ayudas. Eso también es una manera de cuidar, ¿no?, de la gente. Pero principalmente es importante que seamos nosotras mismas quien cuidemos de nosotras. Es decir, mientras nosotras podamos cuidar de nosotras, hagamos ese proceso para que podamos estar bien si tenemos que cuidar de los demás, ¿no? Y también es cierto, la segunda parte de la reflexión, que algo que preocupa mucho es, ¿y si yo enfermo, qué pasa, ¿no?, con la persona a la que cuido? Ese futuro incierto de que en algún momento pueda pasar crea una emoción que pensar en el futuro crea miedo. Y Sí. para poder gestionar esa emoción, lo mejor que se puede hacer es la planificación, ¿vale? El planificar. Al final, nadie estamos exentos de que tengamos una enfermedad en un momento dado y no podamos cuidar, o por otros motivos, y no podamos cuidar de ese familiar. Pues el informarnos y en planificar, en caso de que eso ocurra, qué podemos hacer, nos da una mayor sensación de control y ese miedo, ese nivel de miedo disminuye. Sí, utilizar muchas veces los recursos, ¿no?, Eso es. sociales que podemos tener para esos momentos, ¿no? Eso es, o incluso a nivel familiar, ¿no? Si disponemos de un apoyo familiar, el poder compartir estos miedos con parte de ese entorno también facilita mucho que ese nivel pues de miedo y de esas emociones intensas disminuya. Bueno, yo no sé si quiere alguna familia más, algún familiar, hacer alguna pregunta a Joana o incluso compartir, ¿eh? Yo os animaría también a compartir. Sí, incluso de lo que hemos ido comentando en la charla, si hay algo que os haya resonado más o que os haya parecido más importante, que os haya llamado la atención o que no os hayáis parado nunca igual a pensar, ¿no? O algo que hayáis identificado de, pues mira, es verdad, no me había parado a pensarlo, pero a mí esto también me pasa. Algo que queráis compartir, yo encantada de escucharos, bueno, de leeros. Yo una de las cosas que más difícil me parece en este vorágine del día a día que llevamos y en esta sociedad que vivimos es precisamente el buscar ese paréntesis, ese Kit Kat para decir, bueno, me lo dedico a mí, ¿no? Yo me encuentro además con muchas madres que me dicen, es que no tengo tiempo, no puedo dejar a mi hijo, ¿no? Al final, pues es lo que decíamos, que vivimos en un ritmo tan acelerado que no nos paramos a pensar o no disponemos en algún momento de tiempo, pero desde luego no lo vamos a tener si no lo planificamos, ¿vale? La planificación semanal, que es algo muy sencillo de hacer, nos ayuda a poder sacar esos momentos para nosotras mismas. Y en aquellos momentos en los que no podemos sacarlo, el darnos cuenta de esas actividades en el día a día, de esos momentos que tenemos para nosotras, el disfrutarlos realmente y en el valorarlos, eso hace mucho también, porque es cierto que todos podemos tener una mala semana, un mal mes, que se nos juntan muchas cosas, pero el simplemente, pues eso, el trabajar, el darnos cuenta de cuando yo me encuentro disfrutando de un momento para mí, eso ya hace que el nivel de sobrecarga se rebaje. Pero bueno, yo insisto en la planificación, soy muy pesada con calendarizar, pero es que todo aquello que no calendariza, es muy, además es que es curioso, ¿no? Todo el mundo tiene un calendario de citas médicas, ahora igual en el móvil o en la cocina o... Eso sí que nos parece importante, porque claro, tenemos que ir al médico y tenemos que cuidar de nuestra salud física. Pues igual que cuidar de nuestra salud física es importante, cuidar de nuestra salud emocional y psicológica es importante. Y calendarizar actividades que nos ayudan a que emocional y psicológicamente estemos mejor es igual de importante que calendarizar una cita médica. Sí, porque además si no podemos caer en el a estas horas ya o no me apetece o no. Sí, en la desmotivación y al final
el verlo ahí escrito, ¿no? Al final es una motivación y hay una ley emocional que dice que todo aquello que acabamos haciendo nos hace sentir mucho mejor. Es decir, yo puedo levantarme un día sin tener ganas de hacer deporte, pero si yo me animo a hacerlo, una vez que haga deporte me voy a sentir mucho mejor que lo que me había sentido antes. Entonces, el hacer ese primer esfuerzo, ese primer paso, es el comienzo para luego podernos sentir mucho mejor. Pues nada, nos pondremos a ello, a hacer ese calendario familias en casa, ¿eh? A hacer el calendario y luego a ser formales a cumplirlo. A cumplirlo. Y no pasa nada porque de vez en cuando no lo cumplamos. Esto es lo que hemos dicho antes, ¿vale? Hay lo que has comentado también, ¿no? De que no sean objetivos excesivamente ambiciosos. Efectivamente. No pongáis, por ejemplo, pues agosto del año que viene me voy a marchar 15 días de vacaciones. Pues igual nos gustaría, nos encantaría, pero igual no, pues no es realista, ¿vale? Entonces, para no crear una mayor frustración, vamos a hacer primero una lista, ¿no? De actividades que nos gustaría hacer o que hacemos en el día a día y queremos seguir haciéndolas para posteriormente calendarizarlas. Pero cosas realistas y que podamos llevar a cabo. Que puede ser un pequeño paseo, un rato de conversación por el teléfono con una amiga. O decía Laura lo de nadar, creo que también por ahí leer, por ahí han comentado también. Elena, que va al cine, al teatro, eso es. Y lo decía también, momento para vosotras de desconexión, pero también puede ser un momento compartido con otra persona familiar o con la persona a la que cuidamos y que también disfrutemos de ese momento con esa persona y nos ayude a desconectar y a relacionar que estar esa persona es solo cuidarla, sino también disfrutar de ese momento de ocio y tiempo libre junto a ella. Actividades compartidas, sí. Yo también creo que es muy importante. Es muy Asistir a webinarios de Goravide también es una manera de cuidarse. ¿No? Ya solamente buscarte este ratito también es cuidarse, es cuidarse. Eso es, totalmente, sí. Bueno, tenemos ahí todavía, está Elena, Diana, están ahí empezando a escribir. A escribir, sí. Bueno, te ríes, Diana, pero es cierto, ¿eh? Planificarse también el ratito de la tarde del webinario también es importante. Hombre, al final este ratito es para vosotras y pues es hora y media, 2 horas que tenéis también para estar tranquilas, para compartir experiencias con los profesionales que estamos o con el resto de familias y al final es una manera de cuidarse y de también coger otras opiniones, otras pautas que nos pueden venir a todas bien. Claro que sí. Pues nada, Joana, darte muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros, por haber estado aquí, por habernos dado estas pautas que yo creo que nos las tenemos que llevar para casa. Yo animo a las familias a que se cuiden, a que se pongan a ello, a dedicarse un ratito a ello, que es fundamental, como le hemos escuchado a Joana. Así que, pues nada, animo a todas las familias a cuidarse. Les animo también a que se unan a nuestros webinarios. Recordaros que dentro de 15 días volvemos a estar aquí, que recibiréis un SMS a vuestro teléfono móvil con el enlace para poder conectaros. ¿De acuerdo? Así que, pues, lo dicho, nos vemos aquí en 15 días, familias, que paséis buen fin de semana. Joana, darte las gracias. A vosotras. Y hasta la próxima. Muy bien. Venga. Hasta luego. Gracias. Agur.